La peor pesadilla de este SUV MG HS Trophy se llama Honda CR-V, Toyota RAV4 o Mazda CX-5. Si ya existen estos top SUVs más vendidos del país, ¿por qué rayos deberías comprarte una MG HS Trophy? El día de hoy estamos con mi querida amiga Florencia Crespo y Max. Estamos en Tepic, Nayarit. Y precisamente vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué debería de comprarme una MG HS Trophy en vez de comprar Mazda CX-5, Honda CR-V, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, todas esas? Porque en cuestiones de confort, equipamiento, tecnología, te estás llevando muchísimo más por menos. Así es, mi gente. Es un motor más grande y más potente que el que equipa CR-V en cualquiera de sus versiones. Es un motor con más potencia que el que equipa RAV4 en cualquiera de sus versiones. Es un motor que se da un tiro perfectamente bien con la Mazda CX-5. De hecho, creo que solamente Mazda CX-5 puede competir con MG HS Trophy en cuanto a potencia, desempeño, motor. El motor de Mazda es 2.5 y entrega alrededor de 250 caballos de fuerza más o menos, si no me estoy equivocando, y 310 libras-pie de torque. Mientras que este 2.0 turbo, ¿cuánto entrega? 226 caballos de fuerza y libras-pie de torque. Las cifras de torque y caballos de potencia en esta están muy parejos. Si Mazda CX-5 tiene un motor con un poquito más de caballos que esta y un poquito más de torque que esta, ¿por qué rayos debería comprar esta en vez del Mazda CX-5? En cuanto al equipo podemos darnos cuenta que está a un nivel bastante similar, pero si nos enfocamos particularmente en el precio, ahí es donde está la diferencia. ¿Cuánto hay de diferencia de precio, por ejemplo, de esta versus una CX-5? Aproximadamente 120,000 pesos. ¿Me estás diciendo que la CX-5 cuesta 120,000 pesos menos que la Trophy? Exactamente. No, no, no. No, Gonzalo, ¿cómo crees? Ahí es donde te equivocas. Esta camioneta HS Trophy está por debajo en precio, aproximadamente por 120,000 pesos. Además, te estamos regalando 7 años de garantía, 7 servicios y 7 años de asistencia vial totalmente gratis. Es ahí donde me explota la cabeza con la estrategia de ventas de MG. La otra pregunta que tengo que hacer: ¿qué hay de las personas que sienten miedo de comprar una marca que no conocen? La marca MG tiene casi 100 años en el mundo y llegó a México para quedarse. ¿Es una marca china o es una marca británica? Nuestro proveedor se llama SAIC Motors. Es el proveedor que fabrica las piezas de nuestros coches. Sin embargo, la marca es británica. Se nota la cuestión del diseño europeo, sí, porque por ejemplo la parrilla me recuerda, ya sé que voy a comparar con marcas conocidas, que me perdone MG, pero los clientes también lo hacen, lo ven y dicen: esta parrilla me recuerda un poco a la parrilla de Peugeot. La ven por atrás grande y ancha y dicen: no, y me recuerda un poco a algunas camionetas de Porsche, como la forma de las luces y esta cuestión atrás. Se ve que tiene pautas de diseño de diferentes marcas premium. De hecho, se siente como un SUV premium cuando te subes, aunque no necesariamente cuesta lo que un SUV premium cuesta. Puedes ver el tablero, tiene 12.3 pulgadas. Es una pantalla enorme, velocímetro digital, tacómetro digital. Otra de las cosas que me gusta es que hay diversos modos de manejo, como el modo Eco, en el que estamos ahorita, y luego está el modo dinámico para que le pises con todo, utilices las paletas de cambio aquí en el volante, empujes, frenes con todo. La suspensión es muy buena, la respuesta es inmediata, se sienten los más de 200 caballos de potencia y eso es lo que la hace especial. Y luego también tenemos, bueno, el modo Sport acá, que tiene los cambios tipo manual, que también puedes acceder a él moviendo la palanca de cambios hacia un costado. Puedes personalizar los asientos rojo, café y negro. En rojo se vería muy Las padre. combinaciones con negro por fuera, rojo por dentro, vuelan. El techo panorámico, del cual no hemos dicho absolutamente nada, que presionas este botón y es gigantesco, es gigantesco. Todo eso con más de 200 caballos de potencia por menos de lo que cuesta la CX-5. Junto con estos asientos que son estilo deportivo con el agujero como para que puedas poner los cinturones de seguridad de carreras, que es algo que verías en Porsche, por ejemplo. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo andamos en seguridad? Pues ya ves, Gonzalo, que la gente traduce la seguridad en bolsas de aire. Esta camioneta nos acompaña con 6 bolsas de aire, frenos ABS, EBD, control de tracción. Para evitar derrapes. Para evitar volcaduras tenemos el control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, sensor y alerta de puntos ciegos, sensor y alerta de tráfico cruzado y sensor y alerta de estacionamiento. Fíjate que me llama mucho la atención aquí un punto de seguridad que es el asistente de frenado en curvas. Básicamente hace que una rueda empiece a frenar más que otra y eso pues evita posibles accidentes. Que como esta camioneta está hecha para sentirla y correrla en carretera, pues es un punto a destacar. La insonorización también es un tema importante para la gente que compra
compra un vehículo de más de medio millón de pesos. Es una camioneta muy, pero muy silenciosa. Las llantas son grandes, anchas, el rin es alto, el perfil de la llanta es bajo. Todo es como un vehículo deportivo con un gran desempeño que ninguna otra tiene. El único problema que yo le vería sería la cuestión del paso del tiempo y la reventa. Como este vehículo sale con 7 años de garantía, 7 años de asistencia vial y los primeros 7 servicios gratis, y básicamente comprar un vehículo seminuevo que todavía tenga la garantía de agencia y los servicios disponibles de agencia gratis, pues no se ve en muchos lados. En ninguna otra marca he visto que te den tantos. Obviamente trae Android Auto, Apple CarPlay, la pantalla es de 10.1 pulgadas, trae proyección de video en movimiento para las personas de atrás. No se los recomiendo a los conductores. Una cita romántica viendo una película ahí. Me das buenas ideas, ¿eh? La cajuela es grandota, muy amplia, es automática desde la llave. Esta camioneta trae un enfriador de bebidas, puedes tener una lata de refresco. Una botellita de vino de las chiquitas para la cena romántica, proyectando la chimenea acá en la pantalla. Si tuviera un motor diferente, un motor más chico, te diría el precio no vale la pena. ¿Cómo están las listas de esperas con ustedes? En esta camioneta sí tenemos pedidos, listas de esperas, pero son muy cortas. Estamos hablando de un mes. Me puedes pedir qué colores y yo así la solicito. El aire acondicionado es de doble zona. Tú tienes tu temperatura independiente de la mía y hay calefacción en los asientos, que de nuevo es una característica de un vehículo más de lujo. Esta camioneta está diseñada para todos. Es para una familia, sí es para un soltero, sí es para una soltera, sí es para un adulto mayor. Es un hecho innegable que si tienes un vehículo para correr, cuando le vas a poner la pata a fondo, tienes que tener la lana en la cartera para sostenerlo en el tanque de gasolina, porque no hay vehículo súper deportivo con más de 200 caballos de potencia que te dé 50 kilómetros por litro de combustible. Si quieres ahorrar, para eso también está el modo eco de conducción, o sea que tiene para todos, como dices. Lo único que yo no entiendo es por qué rayos ninguno de ustedes dos me ha dicho que tiene este botón de aquí para activar la tracción en las 4 ruedas, el 4-wheel drive. Este es una característica muy alto nivel. El Volkswagen Tiguan con el motor 2.0 turbo y tracción integral en las 4 ruedas cuesta también mucho más caro que esta, y esta también lo tiene por una fracción del costo. Solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 y que me digan cuánto cuesta. Modo Super Sport aquí en el botón rojo. 3, 2, 1, aceleración. Ok, esa salida definitivamente puede mejorar. La programación de la salida puede ser más violenta, no sé por qué. Una vez que ya está corriendo, ya corre con todas las ganas del mundo. ¿Cuál será su velocidad máxima? No tengo la más mínima idea. Se nos acabó el camino y se nos acaban las memorias, las pilas, las cámaras, la grabación. Tenemos que regresar y hacerlo en otra ocasión. ¿Qué transmisión tiene? Porque eso tampoco me han dicho. Es una transmisión DCT. De doble embrague, es una transmisión deportiva. Trae 6 velocidades. Ese 4-wheel drive lo quiero probar, pero no lo voy a probar el día de hoy porque aquí no hay las condiciones de nieve o lodo o tierra y esas cosas para probarlo. Sin embargo, está súper bien tenerlo. La próxima vez nos vamos a Mazatlán y en la arena. Con las llantas tan anchas que tiene, yo creo que es muy probable, si realmente bloquea el diferencial central y está enviando la potencia de manera simétrica a los dos ejes, sí la puedes meter a la arena de la playa. Yo solamente le agregaría la película de seguridad. A mí no me gusta mucho el SOT y nosotros lo podemos hacer en la agencia también, en MGTP. Cuando la compres, solicítala. Yo le agregaría tal vez el control de velocidad crucero adaptativo, el sistema de seguimiento y mantenimiento de carril semiautónomo, ese tipo de cosas, pero sé que si se lo agregara a la marca subiría mucho el precio, y si me dan a escoger entre motor potente o radar, yo prefiero motor potente. Lo último que me hace falta saber es cuánto cuesta. En esta camioneta tenemos 2 versiones, la HS Excite y la HS Trophy. La HS Excite tiene un precio inicial de $509,900. Con este mismo motor. No, 1.5. Ok. No, este es el motor bueno. Esta camioneta cuesta $619,900 al día de hoy. Más barata que las X5, más barata que el Tiguan R-Line. Si les interesa un MG, ahora es cuando vayan y hagan la prueba de manejo. Nos vemos en el próximo video.